¿Por qué aumentan de precio los alimentos? ¿La inflación es culpa de AMLO? ¿Qué influencia tienen los gobiernos en la inflación? A continuación, se los explicaré. Primero, si la inflación es culpa de AMLO, ¿por qué Estados Unidos está rompiendo el récord con la inflación más alta en los últimos 40 años, llegando hasta el 9.1%? ¿Por qué España registró hace poco la inflación más alta en 4 décadas? ¿Por qué Argentina cerró el 2022 con una inflación del 94.8%, la más alta desde 1991? Si la inflación es culpa de AMLO, ¿por qué la inflación de Turquía actualmente es la más alta del siglo en aquel país? ¿Por qué la inflación en Europa rompió récord en agosto y octubre pasado? Y nunca terminaría de ponerles ejemplos porque lo mismo pasa en Irán, muchos países de África y Asia, en fin, pasa en todo el mundo. Si es culpa de AMLO, ¿por qué los expertos insisten en que este problema persistirá durante años en Europa? ¿O por qué había inflación en México antes de que AMLO fuera presidente, si es su culpa? ¿O por qué la inflación en México es más baja que en todos esos países que acabo de mencionar? La única respuesta coherente es porque la inflación no es culpa de AMLO y no depende de ningún presidente de ningún país controlarla por completo. Es un fenómeno mundial que existía ayer, hoy y existirá mañana. Existía antes de que nacieras y existirá después de que te mueras y no depende del todo del presidente en turno o de los gobernantes. Pero mucho ojo, esto no quiere decir que el presidente o los gobiernos no puedan hacer nada para aminorar el incremento de la inflación o para aumentarlo. Lo que sí quiere decir es que AMLO ha hecho todo lo que está al alcance de cualquier presidente para aminorar el incremento en la inflación. Y por eso se explica que a pesar de la situación mundial, México se mantuvo en 2022 en debajo de 8%, al igual que en lo que va del 2023. Entonces, ¿qué puede hacer un presidente o un gobierno para aumentar o aminorar el incremento en los precios de los alimentos? Primero, aumentar o mantener el precio de los combustibles. Por ejemplo, hace unos años, cuando el PRIAN le puso impuestos a las gasolinas, hubo inflación por culpa del gobierno, porque pues todos los alimentos se trasladan en tráilers usando combustible y pues subieron de precio todos los alimentos. AMLO, en ese sentido, tan solo en 2022 gastó 396,000 millones de pesos en subsidiar el precio de las gasolinas, más de 1,000 millones de pesos diarios gastó AMLO el año pasado para que tú dejaras de pagarlos y no subiera el precio de la gasolina. El precio real sin esos subsidios siempre anduvo por arriba de los 30 pesos y la mayoría de los mexicanos no se dieron cuenta que gracias a la decisión de AMLO se ahorraron eso en sus bolsillos y eso ayudó a que la inflación no incrementara todavía más. Observen la siguiente tabla donde se muestra la inflación de los energéticos en los diversos países de la OCDE. Esta gráfica fue publicada y elaborada por la OCDE. Observemos cómo Turquía tiene un 137% de incremento en sus energéticos, la Unión Europea 38.7%, el promedio del G7 25.3%. Costa Rica, de los países que mejor le va en cuanto al incremento en sus energéticos, 10.4%. Y el país con la menor inflación en energéticos de toda la OCDE es México. Y eso es gracias a los subsidios en los energéticos que costaron más de 1,000,000 de pesos diarios durante el año pasado. La mayoría de los medios esto no lo informaron, la mayoría de los mexicanos esto no lo saben, pero de no ser por esa medida, los incrementos en los precios de los alimentos hubieran sido muchísimo, pero muchísimo mayores. Pero además de mantener o incrementar el precio de los energéticos, ¿cómo puede influir un gobierno o un presidente en la inflación? Mediante impuestos generales. Por ejemplo, en marzo de 1995, el PRIAN aumentó los impuestos del 10 al 15%. Es decir, inflación prácticamente por decreto, todo más caro de un día
para el otro por culpa del gobierno. O hace algunos años el PRIAN aumentó los impuestos del 15 al 16%, los impuestos generales, el IVA, el impuesto al valor agregado de todos los productos. En ese sentido, AMLO no ha aumentado ningún impuesto. A él sí le alcanza con lo que hay, hasta para repartir. Otra cosa que puede hacer un gobierno o presidente para influir en la inflación es tomar decisiones que fortalezcan o debiliten la moneda. Por ejemplo, en los años 90, cuando el dólar de repente valía 200, de repente 500, 1,000 pesos, 1,500, 2,000 y hasta 3,000 pesos o más, había un chicle que costaba 100 pesos, una Coca-Cola que costaba 3,500, unas tortillas que costaban 100,000, la ropa valía millones de pesos, la gente acarreaba las monedas en carretas y no le alcanzaba para comprar nada, literalmente. Y todavía hay gente de derecha que se pregunta, ¿de qué sirve que el dólar esté fuerte si todo está bien pinche caro? Ayuda a aminorar el incremento en la inflación, es decir, si algo sube 2 pesos, pues con el dólar fuerte o con el dólar muy alto subiría 3. Si algo sube 20 pesos con la moneda nacional débil, subiría 30 o 40 pesos, ¿no? Eso se debe a que no somos un país autosustentable prácticamente en nada y compramos alimentos y muchas otras cosas en el extranjero con dólares. Observen la siguiente gráfica. Los productos agrícolas que importa México. Los principales productos agrícolas que importó México en 2021 son maíz, semilla de soya, trigo, otros productos agropecuarios, leche y sus derivados, pescados, semillas, semillas para siembra, algodón, otras frutas frescas o secas. Cualquier kilo de papas, por ejemplo, que importemos, o de maíz, si nos lo venden en $2 y el dólar cuesta 20 pesos, pues está mejor que si cuesta 25, ¿no? Y así con cada kilo. Es más que obvio que es conveniente que el dólar cueste lo menos posible, porque además hay inflación en electrónicos y todos los celulares, computadoras y todo lo compramos de allá. Pero el argumento más recurrente de las personas de derecha en los últimos meses es que de nada sirve que el peso esté fuerte frente al dólar porque todo está bien pinche caro. Hasta han hecho viral una tendencia de subir fotos con productos con precios elevados y con la descripción que dice, pero el dólar está bien barato, como si eso fuera un argumento. Pobrecitos. En su intento por sentirse superiores exhiben que tienen una capacidad argumental y de análisis infantil. He visto profesionistas de derecha que comparten eso sintiéndose más inteligentes que el resto y yo lo único que pienso es, ¿quién diría que existen niños de primaria con inteligencia promedio más inteligentes y con más capacidad de análisis que algunos profesionistas? Pero además del precio en los energéticos, el aumento o no de los impuestos y el nivel del precio del peso frente al dólar, ¿cómo puede influir un presidente o un gobierno en la inflación? Mediante conflictos políticos. Por ejemplo, cuando Venezuela entró en un conflicto político con Estados Unidos le dejó de comprar, de vender cosas, lo bloqueó con muchos otros países con sus influencias y la inflación incrementó mucho. Si Estados Unidos quiere, hunde a cualquier país del mundo, pero a México no. Y AMLO lo sabe. Nos tenemos de los huevos mutuamente en cuestión de inflación. Es decir, si Estados Unidos quisiera de pronto dejarle de comprar o de vender cosas a México para incrementar su inflación, como lo hizo con Venezuela, incrementa la inflación de ellos también, porque así como nosotros somos sus principales consumidores, somos sus principales vendedores, somos los principales socios en todo. Y toda la historia los presidentes se habían comportado como si no tuviéramos nada para negociar. AMLO sabe que nos tenemos de los huevos mutuamente en cuestiones como la inflación y muchas otras, y lo ha usado a su favor y ha mantenido relaciones políticas estables y no ha hecho conflictos en ese sentido como decían que iba a ser y que iban a perderse las relaciones y que íbamos a caer en crisis y que todo iba a incrementar y que iba a haber desabasto, pues nada de eso pasó. Las relaciones internacionales son impecables sin andar de agachón, sobre todo. Por último, y sí menos importante, ¿qué más pueden hacer los presidentes o gobiernos? Acuerdos con algunos empresarios a cambio de no impuestos y facilitar algunos trámites, que fue lo que hizo AMLO. Pero esos acuerdos más bien son para evitar sobreprecios, porque pues si a un empresario le suben las materias primas o lo que importa, pues eso tiene que impactar en el precio de las personas, por más acuerdos que haya
hecho con el presidente. También hay algo muy importante que puede hacer el gobierno y no ayuda a minorar la inflación, pero ayuda a minorar los efectos negativos de la inflación en la población más vulnerable. Ese algo es el aumento al salario mínimo. Los millones de mexicanos que perciben el salario mínimo no han padecido los impactos de la inflación en su calidad de vida porque el salario mínimo ha aumentado muchísimo más que la inflación. AMLO dijo, primero los pobres en su campaña, y lo cumplió. Esto es una de muchas evidencias. Sin embargo, existen muchísimos factores que influyen en la inflación y no dependen de ningún presidente, partido político o gobierno. Si me pidieran explicar esos factores en pocas palabras, diría mucha demanda contra poca oferta y aumento en el valor de las materias primas. Pero para que los panistas entiendan eso, es necesario ejemplificar los factores que generan el aumento en el valor de las materias primas y la mucha demanda contra la poca oferta. Ejemplo 1. Guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Qué puede hacer AMLO para impedirla? Pues hacer un llamado, que fue lo que hizo y pues lo ignoraron, ¿no? Ahora, ¿en qué afecta la guerra a la inflación? Pues en muchísimas cosas. Solo diré dos, porque tengo que pasar a los siguientes puntos. Se rompen las cadenas de suministro. Muchas cosas que pasaban por Rusia tienen que dejar de pasar por Rusia, rodear. Eso aumenta el valor de las materias primas e impacta en los precios de los alimentos. O por ejemplo, el aceite de girasol. ¿Sabía usted que Ucrania es el principal productor de aceite de girasol a nivel mundial? O lo era por lo menos hasta antes de la guerra. ¿Le informaron de eso sus medios de comunicación? ¿Salió eso en la radio o en la televisión para que usted entendiera el aumento hace unos meses en el aceite vegetal? ¿O no? El hecho de que muy pocas personas sepan que el incremento en el precio del aceite se debe a que Ucrania es el principal productor a nivel mundial y está en guerra, deja claro el nivel de desinformación de nuestro país. Ejemplo número 2, pandemia mundial. AMLO evidentemente no puede evitarla, es un problema mundial. La gente dejó de ir a trabajar, se dejaron de producir muchísimos productos durante mucho tiempo, quebraron muchas empresas, millones perdieron su empleo y se podría hacer un video especial por cada país de cómo influyó la pandemia en la inflación. Lo que es un hecho es que AMLO y el gobierno de México evidentemente no podían hacer nada para detener o evitar un problema que afectó al 100% de los países a nivel mundial. Ejemplo número 3 de cosas que influyen en la inflación pero no dependen de los gobiernos ni de AMLO. Los virus en animales o las plagas en cosechas. Por ejemplo, actualmente hay una gripe aviar en México y en Estados Unidos que está afectando la producción de huevos porque se están enfermando muchas gallinas y se están muriendo. Por el clima, además, a veces también muchas gallinas fallecen y el clima en Estados Unidos ha estado muy frío y muy cambiante últimamente. Eso ha generado el aumento en el precio de huevo. O por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas. Si de pronto se enferman las vacas en algún lugar, pues esa carne no se puede consumir porque esa enfermedad se transmite a los humanos. Y como hay menos oferta de carne y la demanda sigue, pues hay inflación. Esas enfermedades, esos virus no los puede controlar AMLO ni ningún otro gobernante. O las plagas en el maíz, en el trigo, en el arroz, en el frijol, en la papa. Si hay una plaga y se acabó la cosecha, pues hay menos oferta e incrementa la inflación. Ahora resulta que las plagas, que la gripe aviar y que la enfermedad de las vacas locas es culpa de AMLO, ¿no? Ejemplo número 4, el clima. Uno de los factores más importantes en la inflación a lo largo de la historia y que no dependen de los gobiernos. Lluvia en exceso, sequía, granizo, demasiado frío, demasiado calor. Son demasiados los elementos del clima que influyen en las cosechas y en la vida de los animales. Por ejemplo, en ocasiones hay olas de frío que ya decía matan gallinas, matan cerdos, matan vacas, matan muchísimos animales. En Estados Unidos, por ejemplo, esto cada vez es más frecuente por el cambio climático que estamos viviendo. Es obvio que el clima cada vez está más deteriorado. Si cae un granizo de pronto que no estaba calculado, porque cada vez es menos predecible el clima, se puede agotar una cosecha. Con olas de calor se puede acabar toda una cosecha de maíz, de papa o de lo que sea. Si hay demasiada agua, se pueden acabar. Si hay muy poca agua, también. Y todos esos elementos ayudan a aumentar la inflación. Es obvio que el clima cada vez está más deteriorado en todo el mundo.
Cada vez hay más desastres naturales y climas más extremos y menos predecibles. Cada vez hay más habitantes en el mundo y más contaminación, y todo indica que ese problema, lejos de solucionarse, empeorará. Por lo tanto, la inflación será perpetua, así que váyanse acostumbrando. Factor número 5 que influye en la inflación, pero no depende de los gobiernos. Los recursos finitos. La mayoría de los recursos naturales no son infinitos, se van agotando con el tiempo. Por ejemplo, si un país empieza a agotar sus yacimientos de petróleo, sus combustibles suben y con eso se genera mayor inflación. O por ejemplo, los yacimientos de cobre se están agotando en todo el mundo y el precio del cobre ha ido incrementando en los últimos años. O por ejemplo, si un país en un futuro empieza a agotar, o en el mundo se empieza a agotar el litio, pues todos los autos eléctricos, los celulares, las computadoras y todo lo que lleve pilas hechas con litio subirá de precio. Ejemplo número 6. Globalización y falta de autosustentabilidad. Estamos obligados a comprar comida al extranjero porque no producimos suficiente comida, porque el PRIAN durante décadas creó un país dependiente y eso de transitar a ser un país autosustentable tarda décadas. Además, existen ciertos productos en los que no se podría llegar a ser autosustentable porque no se tiene la suficiente materia prima en el país para producirlos y en otros países abundan esas materias primas. Por lo tanto, si cualquiera de los factores antes mencionados pasa en un país al que le compramos algo, nos afecta directamente. Por ejemplo, si en un futuro en Estados Unidos llega un gobierno que sube los impuestos de las gasolinas y de los alimentos, así como lo hacía el PRIAN aquí en México, esa inflación que se va a generar en Estados Unidos va a impactar directamente en México sin importar quién sea el gobernante. O lo que está pasando ahorita, que se están muriendo las gallinas por el frío y por la gripe aviar. Y como está subiendo demasiado el precio del huevo en Estados Unidos, están viniendo a comprarlo en México. Entonces a los productores mexicanos pues les conviene más venderlo a Estados Unidos, y si quieren comprarlo aquí en México, pues compren lo más caro, porque si no les gusta, se lo vendo a los gringos. Y así podría dar muchísimos ejemplos, pero la lección es la misma. La inflación de los países que son nuestros socios comerciales nos afecta directamente, porque vivimos en un mundo globalizado. Ahí le voy a dejar en cuanto a ejemplos de cosas que influyen en la inflación, pero que no dependen del gobierno, para avanzar con el siguiente subtema: el sobreprecio y el fetichismo de la mercancía. Si la inflación no la puede controlar el gobierno, el sobreprecio y el fetichismo de la mercancía la pueden controlar. ¿Cómo está tu besito? La pueden controlar todavía menos. Los sobreprecios, ¿qué son? Pues la palabra lo dice. Cuando dan algo por encima del precio, a pesar de que ya les quedó ganancia, y todavía le suben mucho más. Ejemplos de sobreprecio: Oxxos, Walmart, Costco, boutiques de ropa. Todas esas tiendas viven de dar mucho más caro por encima de la inflación y encima de las ganancias. Ejemplos de fetichismo de la mercancía: los productos de marca: Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Ferragamo, Chanel, Gucci, Christian Dior, Prada, Rolex, Balenciaga. Pero eso no lo puede controlar el presidente. El sobreprecio y el fetichismo de la mercancía son características inherentes del capitalismo y el libre mercado. No depende de los partidos políticos, solo lo puede controlar el consumidor. Pero de repente las marcas saben que la gente es muy poco inteligente y ponen a vender unos tenis todos horribles que no se pondría ni un vagabundo en 30, 40 mil pesos, y ya nomás porque dicen Ferragamo o Dolce Gabbana, la gente paga esos sobreprecios porque no saben en qué gastar el dinero, no saben que existe el sobreprecio o no les interesa quizá. Antes de cambiar de subtema, me gustaría pedirles que tengan en cuenta que cuando usted compra en un Walmart o en un Costco o en un Sam, etcétera, en un Sam's, etcétera, en el precio de su producto se incluye el marketing, se incluyen los anuncios de la televisión. ¿De dónde cree que salen los anuncios de la televisión, los de la radio, los volantes? ¿De dónde cree que salió para comprar el terreno, el megaestacionamiento, los espacios amplios, el aire acondicionado? Del precio que usted paga en sus productos que consume ahí, y ese dinero se va al extranjero. Y cuando usted le compra a una doñita que puso un puesto ahí parcial, un puesto ambulante o en un tianguis o en un mercado, además de ahorrar dinero, ayuda al mercado local y nacional. No hay argumentos racionales para no consumir local.
Pero cambiando un poquito de tema y regresando al tema central de la inflación actual en México, que ha sido alrededor del 8%, algunos dicen que 8% es mucho y otros dicen que 8% es poco. Los que dicen que es mucho tienen razón desde un punto de vista limitado. Observen la siguiente gráfica. Esta es la inflación en México en los últimos años. 1996, 27. El 97, 15%. El 98, 18%. El 99, 12%. A partir del año 2000 se controló. Para el 2001 ya era del 4%. El 2005, tan solo del 3.33%. Mientras que el 2010 del 4%, el 2008 recayó hasta el 6.5% y nadie hizo un escándalo por la inflación del 2008. Hay que resaltar que el 2015 solo hubo un 2% de inflación. Sin embargo, el 2019, cuando ya gobernaba AMLO, la inflación fue solo del 2.8%. Eso no explica por qué AMLO es el culpable de la inflación, si el 2019 ya gobernaba él y tan solo era del 2%, o el 2020 que tan solo era del 3.15%. La inflación se disparó a partir de 2021 en todo el mundo. No crean que la inflación de 2015 en México fue baja porque Peña haya sido un gran gobernante. Observen la siguiente gráfica con las tasas inflacionarias de los Estados Unidos en los últimos años. Año 1992, 3%, 93, 94, 95 y 96, mientras que México estaba hundido en las peores inflaciones de su historia. Estados Unidos no rebasó nunca el 3% hasta el año 2000. Luego el 2001 abajo del 3%, 2002, 2003, 2004 abajo del 3%, mientras que años como 2009 incluso fue una inflación negativa. Observemos el 2015, 0.12% de inflación en Estados Unidos el 2015, o el 2017 o 2018 en menos de 3%. Es por eso que Peña Nieto tuvo una baja inflación del 2% en 2015. En Estados Unidos no hubo inflación en ese año y nuestra economía está como soldada a la economía estadounidense. Es por ello que si analizamos más factores y tomamos en cuenta que en Estados Unidos también en los últimos 2 años ha roto récords la inflación, los récords que no se habían roto en los últimos 40 años, podremos entender que el 8% es una inflación sumamente baja tomando en cuenta todos los elementos históricos y globales. En resumen, el gobierno de la 4T encabezado por AMLO es de los mejores del mundo en el control de la inflación, pero la inflación es inevitable. Vale la pena tomar en cuenta que la inflación es solo un factor de la economía del país, al igual que el PIB, pero en términos globales la economía de México se encuentra en su mejor momento de la historia, ya que el empleo formal también es parte de la economía y tiene unos números récord. Nunca había existido tanto empleo formal en el país como hoy en día. El salario mínimo es parte de la economía y es récord los incrementos que han habido en este sexenio. La inversión extranjera directa también es parte de la economía y tiene récords en estos últimos años. La fortaleza de la moneda es otro elemento que forma parte de la economía y ha tenido un desempeño histórico. Pero si quieren señales más tangibles o visibles de que la economía del país está bien, analicen lo que está pasando con los Walmarts, con los Costco, con los Oxxos. Cada vez hay más, cada vez hay por todos lados. A donde vas a un Oxxo está lleno, la gente que va al Costco dice que cada vez está más lleno y son tiendas que se dedican a vender a sobreprecio y cada vez ponen más y cada vez triunfan más. Así de bien está la economía en México, que proliferan los negocios que se dedican a vender a sobreprecio. Pero ahora resulta, según los derechairos, que no sirve de nada que se fortalezca el peso frente al dólar porque está muy caro el huevo. No sirve de nada el récord en empleo formal porque está muy caro el huevo. No sirve de nada la inversión extranjera según los derechairos porque subió 2 pesos la tortilla. No sirve de nada el logro de las vacaciones dignas porque aumenta la inflación. No sirve de nada la planta solar más grande de Latinoamérica, ni el incremento al salario, ni el programa de reforestación número 1 a nivel mundial, ni las becas a los viejitos, a las personas con discapacidad. No sirve de nada, nada,
porque está bien caro el huevo. Eso es lo que alcanzan a analizar los detractores de la cuarta transformación. Se comportan como si la inflación hubiera empezado en 2018 y solo existiera México. Y justamente la razón por la que más me gustan las redes sociales es que son reveladoras. Culpar a AMLO, Morena o la 4T de la inflación revela lo siguiente: eres alguien con memoria corta y con capacidad de análisis e inteligencia sumamente limitadas. Eres alguien fácil de manipular. Eres una persona desinformada que presume de estar desinformada. Y eres una persona ignorante que presume de su ignorancia.